Buenas tardes, les damos la bienvenida una vez más a Salud para Todos. Gracias por cumplir esta cita. Estamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde hablando de temas de la salud que a usted por supuesto les puede interesar, condiciones que ustedes pueden sufrir, algún familiar o algún amigo, y qué bueno que ustedes de la mano de nuestros especialistas les puedan informar que existen tratamientos y que conozcan un poco más de esas condiciones. Puede sugerirnos los temas que desea a través de nuestras redes sociales. Estamos como @canal Teleamiga en Twitter, Teleamiga en Facebook y Teleamiga TV en Instagram. Cualquiera de estos canales de comunicación los puede aprovechar para escribirnos, realizarnos también las preguntas que considere pertinentes y marcarnos para que también participe a través de nuestra línea telefónica 287-8355 y la línea gratuita nacional 018-115-116. El tema de esta tarde, la hernia discal, la famosa hernia discal, que puede generar dolores en otras extremidades, y vamos a aprender más precisamente de este diagnóstico, de si usted tiene alguna sospecha de que lo pueda padecer y también de qué forma lo puede prevenir y controlar, que es lo más importante. Los invito a que se pongan cómodos para que puedan aprender con el siguiente video más información sobre el tema de esta tarde. Una hernia discal es una patología en la que el núcleo pulposo de alguno o varios del disco que se localizan entre las vértebras se mueve en dirección hacia la raíz del nervio, lo que causa presión en el mismo y en consecuencia genera problemas de tipo neurológicos. Según algunos datos estadísticos, estas son la causa de más número de incapacidades en individuos menores de 50 años. Aproximadamente el 1.8% de la población mundial tiene discapacidad crónica debido a las hernias discales. Estas son muy comunes en personas con enfermedades genéticas que alteran al tejido conectivo. Ejemplo de ello es el síndrome de hiperlaxitud articular. El dolor que las hernias provocan son muy fuertes y ocurren con mayor frecuencia a los lados del cuerpo. Los síntomas pueden ser muy diferentes dependiendo del lugar y de la gravedad de la hernia. Entre los más comunes se pueden mencionar las hernias discales en la región lumbar, que pueden presentar dolor punzante en la región de las piernas, la región de los glúteos y también en las caderas. Adicionalmente, adormecimientos en otras regiones. El dolor también puede sentirse muy fuerte en la parte trasera de la pantorrilla o en la planta del pie. En las piernas se puede tener la sensación de debilidad. Las hernias en la región cervical pueden generar dolor bastante intenso al realizar movimientos con el cuello, cerca o por arriba del omóplato, y que se pueden sentir incluso en algunas regiones del brazo, que puede llegar a afectar a la mano. También se puede tener adormecimiento en la región de los codos y de los hombros. Es normal que los dolores empiecen muy leves y a medida que va pasando el tiempo se van tornando más fuertes, sobre todo luego de estar largos periodos sentado, cuando se ríe con intensidad o se camina en exceso. Sin duda alguna, todas estas son cosas que pueden incrementar el dolor. La principal causa que se responsabiliza por provocar hernias es la edad, ya que cuando el cuerpo envejece, los discos intervertebrales tienden a perder su elasticidad y flexibilidad. Por su parte, los ligamentos alrededor de dichos discos se vuelven frágiles y se desgarran con facilidad. Cuando se produce una hernia discal, puede causar presión en los nervios espinales cercanos o en la médula espinal y provocar un dolor bastante intenso. Ya se encuentra con nosotros en el set la doctora Andrea Ruiz. Ella es directora médica de Medinatural, nuestros amigos de la casa, que siempre por supuesto nos explican como nos encanta, todo muy desmenuzado para comprender las condiciones y nos traen excelentes noticias. Antes de eso quiero recomendarles que pueden ustedes ya llamar a través del 287-8355, 287-8355 para que participen en nuestro programa de hoy. El tema es la hernia discal. Cuéntenos su experiencia o realícenos las preguntas que desee. Por supuesto que en compañía de la doctora Andrea le vamos a poder solucionar. Vamos rápidamente a una pausa comercial y ya volvemos con más de Salud para Todos.
Volvemos con más de Salud para Todo y a esta hora le damos la bienvenida a la doctora Andrea Ruiz, directora médica de Medinatural, de quien le dejamos su perfil para que conozca más de sus contactos y su experiencia. Doctora, y sin más preámbulos, bienvenida. Muchísimas gracias, Cris, y qué rico estar con todos los televidentes nuevamente. Nosotros nos encanta que la doctora venga porque son especialistas que explican muy bien qué es lo que más nos interesa, términos a veces que podemos considerar, doctora, que son comunes, pero que es necesario aprender a qué nos referimos. Hablemos de la hernia discal. Bueno, les voy a explicar qué es una hernia discal. En esta parte vamos a ver una columna vertebral normal, pero vamos a mostrar también una imagen en la que es tomar una de estas vértebras y lo que vamos a ver es cómo se ve esta vértebra en la parte superior y cuando hay una hernia discal. Mira que ya lo estamos viendo en la pantalla. Lo que pasa es que en la parte superior izquierda vemos el disco vertebral normal. Si tú ves la vértebra y el disco completico. Pero en la parte inferior, mira que el disco se va para un lado, en este caso para el lado izquierdo, donde está ese botoncito rojo, es la famosa hernia discal, que lo que hace es que comprime el nervio que sale por el lado izquierdo del agujero de conjunción. Eso es viéndolo desde la parte superior, pero si tú vas a la parte derecha de la pantalla, lo que vas a ver es esta famosa hernia que estamos viendo en este momento, que es esta parte, ves la vértebra, ves el disco vertebral, pero mira cómo se sale el disco vertebral para un lado. ¿Qué es lo que pasa? Que mira que entra en contacto con el nervio que sale por el agujero de conjunción. Recordemos que estas vértebras pueden ser del lado derecho, del lado izquierdo, pero también puede irse para la parte posterior y puede estar en contacto con el saco dural, que es el que recubre toda la médula ósea. ¿Son comunes este tipo de hernias? Mira, ahorita es muy común y lo que estamos viendo es que es muy común en pacientes jóvenes y también adultos mayores. ¿Qué es lo que pasa? Esos pacientes o esas personas que trabajan con mucho peso, que tienen que cargar mucho peso, que pueden tener algunas lesiones, los deportistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sobrepeso es un factor predisponente que afecta completamente la columna y puede generar una hernia discal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es derecha o es izquierda, va a ir a entrar en contacto con el nervio y va a producir toda una sintomatología que nosotros los médicos las llamamos como neuropatía. ¿Por qué? Porque hay una alteración nerviosa y eso es lo que le va a producir dolor, como si le estuvieran quemando la piel. Los pacientes dicen, doctora, es que siento mi piel hirviendo y es como si me la estuvieran quemando. Ese es el primer síntoma. El segundo síntoma es que les da muchos calambres, no pueden levantarse, no pueden caminar. Entonces, toda esta sintomatología, Cris, es la que produce la hernia discal. Tanto que puede llegar al punto de no dejar levantar un paciente de la cama. ¿Cómo yo puedo sospechar, mi doctora, que tengo una hernia discal? ¿Es fácil identificarlo? Toca hacer exámenes. ¿Por qué? Porque muchos pacientes entran con dolor en las caderas. Entonces, ¿tú qué piensas? Primero, o puede ser una artrosis, o puede ser una hernia discal, o puede ser una neuropatía, o puede ser solamente espasmos musculares. Entonces, hay que mirar primero en qué trabaja. Segundo, la edad del paciente, porque si es un paciente joven, sobre los 30, 35 años, tú no sospecharías de entrada en una artrosis. Habría otros diagnósticos, en este caso sí entraríamos a pensar en una hernia discal o seguramente un compromiso del paquete muscular o unos espasmos musculares. El primer síntoma para que yo pueda sospechar entonces es el dolor en la cadera. Dolor lumbar, que dice me duele la cadera, me duele la cintura o la espalda baja. O la espalda baja. El segundo síntoma es que el dolor se localiza no en las dos piernas, muchas veces se localiza en una pierna más que en otra. O sea, tú ves que los pacientes llegan y me dicen, doctora, es que tengo un dolor en la cintura,
pero ese dolor me baja por detrás de la nalga y se me va por toda la pierna. Y lo que hago es que siento como si me hormigueara, dicen los pacientes, o como ese peso en esa pierna, doctora. Esos son los síntomas típicos de una hernia discal. ¿Por qué se da la hernia discal? Mira, lo más importante es porque depende del trabajo, lo que te decía, los pacientes o las personas que cargan mucho peso, que las personas también que son obesas, la edad también puede ser otros de los factores predisponentes. Está más relacionado, doctora, como a mis hábitos de vida, a lo que yo he realizado, que a de pronto herencia. Sí, es más que todo a lo que tú hiciste que la herencia. La hernia discal, si genéticamente tú no tienes un gen que te va a decir vas a sufrir de hernia discal a los 30 años, no, eso no pasa. Es más cómo te has comportado durante tu vida, y hay pacientes de 20, 25 años que yo he visto con hernias discales. Y eso te iba a preguntar, ¿a qué edad podemos comenzar a identificar que esta hernia se da? Mira, lo que te digo, hay pacientes de 25 años que la presentan y son esos pacientes típicos que van al gimnasio. Entonces van al gimnasio, digamos, hay unas hernias que son las hernias cervicales, y esas hernias se producen mucho con pacientes que hacen levantamiento de pesas. Esos mal movimientos, el sobrepeso, pacientes que cargan mucho peso. Entonces son pacientes que tú ves que tienen una actividad o una labor que requiere eso. Son los pacientes que más se afectan. ¿Hay algún examen, doctora, que nos pueda ayudar a identificar si tenemos hernia discal? Mira, el más importante y el que nosotros más utilizamos es resonancia. Muchos pacientes entran pidiendo, doctora, es que quiero una radiografía para ver si tengo una hernia. En una radiografía tú vas a ver solamente la parte ósea, la parte que es la vértebra, lo que es la cadera, todo eso. Pero ¿dónde vas a encontrar si tienes una hernia discal? Con una resonancia magnética. ¿Cómo sabes que está la hernia? Porque la resonancia te dice, hay una hernia en la localización, depende de la localización. Ajá. Puede ser lumbar, que son las que más se presentan, pueden ser cervical, torácicas no se presentan mucho, pero estas dos localizaciones son las que más tienen. Y ahí te la describen. Muchas veces no te la describen como una hernia, pero sí como un abombamiento que da y entra en contacto con el agujero de conjunción. Entonces, cuando te dicen eso, tú dices, el agujero de conjunción sale un nervio, y si hay un abombamiento del disco, hay una hernia discal que está en contacto con el nervio. Tenemos entonces, doctora, unas diferencias de hernias según la localización para que ustedes las puedan apreciar. Y me imagino que se pueden presentar también por los diferentes esfuerzos. No es lo mismo que se me presente en la zona baja que en la de arriba, como tú nos decías anteriormente. Mira, por ejemplo, cuando tú la localizas en la parte inferior o en la parte lumbar, siempre te van a comprometer las piernas. Y cuando se compromete la parte cervical, te van a comprometer los miembros superiores, o sea, las manos o los brazos. Por eso muchas veces los pacientes pierden fuerza en el brazo. Entonces tú les dices, siento el brazo dormido, no tengo la misma fuerza y además de eso me duele o tengo ese hormigamiento. Tú piensas que es a nivel de columna cervical, que es diferente si tú sientes la mano, porque cuando tienes compromiso en la mano tú vas a pensar que hay una lesión a nivel del carpo, puedes tener un túnel del carpo, pero entonces eso depende de la localización y la sintomatología, que empiezas a hacer diagnósticos diferenciales y ya es cuando tú vas y pides los exámenes para certificarlos. Hablemos entonces, doctora, de las consecuencias que pueden producir contar con una hernia de estas. Mire, la consecuencia más grave de una hernia discal, hablemos de la parte lumbar, que no te deja mover. Muchos pacientes cuando tienen hernias discales no se pueden levantar de la cama, del mismo dolor, de la pérdida de la fuerza, porque recordemos que los nervios llevan la parte motora y sensitiva. Entonces, si tú tienes una lesión a nivel del nervio, ¿qué vas a sentir? No tengo fuerza, la siento pesada,
la siento dormida, y uno va y hace sensibilidad, por ejemplo con un algodoncito o con una agujita para mirar cómo está la sensibilidad y también está comprometida. ¿Tiene cura esto, doctora? Sí, claro. ¿Qué es lo más importante? Desinflamar la hernia. ¿Para qué? Para que deje de entrar en contacto con el nervio y quite toda esta sintomatología. Tristemente, mira, Cris, que los pacientes acuden a las EPS, que tenemos un problema muy grande en este momento, pues desafortunadamente. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Tiene hernia discal? Vaya a fisioterapia. En fisioterapia van los pacientes, el problema es que si tú no desinflamas, la fisioterapia te va a producir mucho más dolor. Entonces, ¿qué pasa? El paciente va a la primera o la segunda fisioterapia. ¿Qué es lo más triste, Cris? Que cuando tú vas a la consulta con la fisioterapeuta, no es responsabilidad ni siquiera de los profesionales de salud, sino del mismo sistema. Encuentras a una fisioterapeuta con 10 pacientes. Ni siquiera se conocen el diagnóstico del paciente o por qué van. Entonces no tienen el tiempo para manejar muy bien esta patología. Primero eso. Segundo, analgésicos. Entonces tome acetaminofén, tome naproxeno. Cuando hay dolores tan intensos, entonces ¿qué hacemos? Los mandamos a clínica de dolor. Vamos a clínica de dolor. ¿Qué vamos a encontrar en clínica de dolor, Cris? Que están utilizando medicamentos que crean dependencia. Por ejemplo, el tramadol. En mis pacientes, el 90% que llegan a consulta les digo, ¿qué toman? Tramadol, doctora, o acetaminofén. El tramadol viene de un opioide y el opio, como tú puedes recordarlo, es un narcótico que crea dependencia. Y como la doctora nos dice siempre que nos visita, es pues tratar el dolor pero no curarlo de raíz en este caso. Vamos, doctora, a ver un testimonio y en minutos, cuando regresemos de la pausa, comenzamos a hablar de esa segunda opción o del segundo tratamiento que podemos tener, por supuesto, para mejorar nuestra calidad de vida. Ya volvemos con más de Salud para Todo. ¿Usted por qué razón vino a Medinatural? Es que tenía unas hernias discales y sentía mucho dolor en la columna y en las piernas para caminar. Por eso vine a Medinatural. ¿Cómo se ha sentido hasta ahora? ¿Le han funcionado los tratamientos? Sí, muy bien, gracias a Dios, sí, con la biopuntura y también unas inyecciones bebibles que me dio la doctora Andrea, me he sentido muy bien. ¿Usted le recomendaría a las personas para que vengan a Medinatural? Sí, claro, ojalá vengan, si sienten algún dolor, vengan a Medinatural, que aquí yo encontré la solución a mi problema, a ese dolor tan terrible que tenía. Gracias por continuar con Salud para Todo. Tengo en mi mano, nos explicaba la doctora Andrea anteriormente, un pedacito de la columna vertebral, 2 vértebras acá unidas. Y doctora, voy a entregarle esta pieza porque me quedé con mis dudas y le pregunto detrás de cámaras a la doctora qué es lo que se corre y qué es lo que va a generar el dolor, por qué me termina doliendo o la pierna o el brazo. Mira, Cris, esta es como si tomáramos y cortáramos estos 2 discos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Esta. ¿Qué es lo que vamos a ver? Mira, está el cuerpo vertebral superior, el cuerpo vertebral inferior. Y acá es como si quitáramos el cuerpo vertebral de arriba. ¿Qué vamos a encontrar? Mira, el disco. Y acá es cuando vemos que el disco se va para un lado y coge, y lo que hace es la hernia discal que entra en contacto con el nervio. El disco es lo que está en medio de ambas vértebras. Es el tejido fibrótico que tienes acá, que lo que hace es que se va para un lado, para el lado derecho o para el lado izquierdo. En este caso estamos, y lo vas a ver, en el lado derecho. Entonces, ¿qué va a entrar? A comprimir este nervio que sale por lado y lado de la columna. Entonces, cuando comprime este nervio, ¿qué es lo que vas a dar o que te va a presentar? Toda la sintomatología, pero al lado derecho. ¿Por qué? Porque está comprimiendo tu nervio derecho. Entonces es cuando empiezas a tener dolor, la sensación de quemazón, de ardor, de pesadez de la pierna derecha. Pero si lo vamos a ver, porque hay veces que vamos a ver el disco vertebral hacia atrás, hacia la parte posterior. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Que entra en contacto con el saco dural directamente. Entonces, cuando entra en contacto con este saco dural... ¿Es más grave? Sí, claro, porque te va a dar bilateral.
porque el del saco dural es que se desprenden los nervios y vas a tener sintomatología tanto en la pierna derecha como en la pierna izquierda. ¿Cuál es esa sintomatología, doctora? Lo que te digo, la pesadez, el dolor, la sensación de quemazón, los famosos, doctora, es que sí, sufro del nervio ciático. La gente ya lo tiene determinado, que es ese dolor que te da en la parte de la de la cadera baja, se te distribuye por toda la mitad del glúteo, te va por la pierna, te llega a la pantorrilla y muchas veces tienen ese dolor también en el pie. Entonces ahí cuando tú entras a pensar, hay una hernia o hay una posible hernia discal. Antes de irnos a comerciales, vimos un testimonio. ¿Qué tenía la pacientica y de qué forma la trataron? Mira, doña Ruth es una paciente que yo tenía. Y ella tiene un diagnóstico de hernias discales, tenía hernias discales en la parte lumbar. Entonces cuando ella entró a consulta, el primer día me decía, no puedo dormir, no me puedo acomodar, no puedo caminar más de una cuadra. ¿Por qué? Porque me toca buscar dónde sentarme porque el dolor no me deja. Entonces, además de eso, ella casi ya no salía, porque decía, yo salgo y no puedo estar tranquila porque tengo que estar buscando todo el tiempo dónde sentarme. Y ella me decía, hay veces, doctora, me tocaba sentarme en el piso del dolor que me producía la hernia discal. ¿Qué fue lo que hicimos con ella? Y porque ella dice de biopuntura, que fue uno de los procedimientos que le hicimos, que fue ¿cuál, Cris? Esa biopuntura, que es uno de los tratamientos que nosotros hacemos en Medinatural, es por la parte posterior. Entonces lo que vamos a hacer es administrar medicamento homeopático, que es lo más importante, sin contraindicaciones, sin efectos adversos. Entonces entramos, administramos medicamento sin tocar el nervio, porque esos son los famosos bloqueos que la mayoría de los especialistas hace, como el neurocirujano o como el ortopedista. Entonces nosotros no hacemos eso, lo que hacemos es colocar medicamento para que ese medicamento se absorba y desinflame la hernia. Al desinflamar esta hernia, ¿qué es lo que pasa? Que el nervio va a quedar libre y no va a entrar en contacto con nada, que es lo que produce el dolor. O sea, lo que lo está presionando es la inflamación de cuando el disco se corre. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Desinflamar el disco. Además de eso, quitar esa sensación de neuropatía, que es la neuropatía, ¿por qué? Que la sensación de que te queman, la sensación de corrientazos, que dicen los pacientes, estoy bien y de repente me dio un corrientazo y me dejó sin moverme. Esos corrientazos es ¿por qué? Porque este nervio lleva presionado mucho tiempo y produce esa neuropatía. De hecho pasa casualmente cuando uno medio se golpea el codo y le da algo un así. corrientazo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Porque también hay que desensibilizar el nervio para controlar esa neuropatía. Cannabis. ¿Conoces el cannabis, Cris? Claro que sí. ¿Lo has escuchado? Sí. Bueno, lo más importante del cannabis es que debemos saber quién lo produce, porque solamente hay 3 laboratorios acá en Colombia autorizados por el INVIMA para producirlo. Nosotros trabajamos con uno de estos laboratorios. ¿Qué es lo más importante del cannabis? Que es excelente para la neuropatía, además para relajar la parte muscular. Porque si tú tienes un dolor lumbar, ¿tú qué haces? Y el cuerpo es inteligente, entonces comprime y hace una compresión a nivel de todos los músculos y van a dar unos espasmos musculares. Entonces el cannabis actúa sobre el nervio, mejorando esa neuropatía, pero también relaja toda la parte muscular y con eso vamos a controlar el dolor completamente. Aparte del tratamiento anterior, ¿cómo era el nombre? Biopuntura. Biopuntura, que es la de los medicamentos y nos desinflama. Sí. Y mezclas el cannabis. El cannabis. O sea, son 2 tratamientos diferentes. No, es el mismo tratamiento. ¿Por qué, mira, Cris? Porque si yo desinflamo el disco o la hernia discal, la desinflamo y la quito y no protejo el nervio o no trabajo sobre el nervio, pues el nervio va a quedar, porque es como si a ti te oprimieran un dedito todo el tiempo. Entonces te oprimen el dedito y ¿qué es lo que pasa? Que el dedito va a quedar lesionado. Entonces nos toca mejorar eso. ¿Para qué? Para quitar toda la sintomatología. Si yo solamente me concentro en desinflamar la hernia, pero no mejorar el nervio,
los pacientes van a quedar con dolor. Yo creo que la principal razón por la que se acude es cuando el dolor ya es insoportable. ¿De cuánto tiempo estamos hablando que generan efectos estos tratamientos para que el dolor se nos vaya? Mira, que lo más bonito de todo y todos los tratamientos que nosotros tenemos, con la primera biopuntura el paciente puede dormir. Le cambias completamente la vida. Además de eso, si le adicionamos todos los equipos de última tecnología que tenemos, como uno que es el mejor de todos, que se llama superinductivo, ¿qué es lo que va a hacer? Es una máquina que tiene una bobina, que lo que hacemos es sobre la piel, inclusive sobre la ropa, le colocamos la bobina y él por medio de ondas magnéticas desinflama. Mira, es muy bonito cuando yo le cuento a los pacientes, este superinductivo, imagínate, Cris, que lo maneja uno de los grandes equipos europeos, yo no sabía de fútbol, pero aprendí por esto, el Real Madrid. Él maneja este equipo ¿para qué? Para la rehabilitación de todos los jugadores, porque tú sabes que un jugador no puede estar lesionado tanto tiempo. Entonces ellos con estos equipos lo que hacen es desinflamar, fortalecer, quitar el dolor para que sus jugadores empiecen a jugar nuevamente. Ese equipo lo tenemos nosotros en Medinatural. ¿Para qué? Para desinflamar y para quitar el dolor muy rápido. Si tú le quitas el dolor a un paciente, el paciente le cambia completamente la vida, porque el dolor, así uno no lo quiera decir o los pacientes no lo digan abiertamente, te va matando lentamente. ¿Por qué? Porque te deja de hacer, no te permite hacer cosas, no te permite ser feliz, no te permite moverte. No te permite vivir. Sí, eso Que es lo más tristemente importante. sí. Oye, mi doc, ¿hay cirugía para la hernia discal? Sí, si tú vas a las EPS con nuestros especialistas, con el neurocirujano, con el ortopedista que te dicen, toca hacer cirugía. El problema de la cirugía es un procedimiento quirúrgico muy grande y muy invasivo. ¿Por qué? Porque hay una incisión que hacen a nivel de la espalda. ¿Para qué? Para poder entrar hasta la columna. No, además delicadísimo, ¿no? Además de eso, liberar esa hernia discal, pero para quitar esa hernia discal, pero en ese procedimiento pueden lesionarte un nervio. Porque los nervios, si tú los ves en vivo y directo, son como pelitos tuyos, como cabellitos de ángel. Así son tus nervios. Entonces, si entramos y lesionamos un nervio, el dolor va a quedar muchísimo peor y podemos llegar a tener complicaciones con eso, motoras y sensitivas. Y ese es el riesgo de una cirugía tan grande, que es lo que yo le digo a mis pacientes. Un paciente, ¿por qué se termina operando, Cris? Porque no encuentra otra solución y está tan desesperado que dice, por favor, quíteme el dolor como sea. Y esta cirugía no debe ser apta para todo el mundo, me imagino, según la edad, la condición, ¿no? Sí, el problema es que si tú eres un paciente adulto mayor y tienes hipertensión, eres diabético, tienes enfermedad cardiovascular, estás anticoagulado, tú ya no vas a ser un candidato para esa cirugía. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos abuelos? Vivan con el dolor, acostúmbrense al dolor, y eso es lo que escuchan en las EPS, pero en Medinatural nosotros estamos diciendo, no es cierto, tú puedes quitarte el dolor, no importa si eres paciente de 80, 90 años o eres un paciente joven. Peor aún, porque mira que un paciente joven, cuando los llevan a cirugía sobre los 25, 30 años, tú ves que tiene un promedio de vida de más o menos 50 años. ¿Qué es lo que pasa? Le puede salir 1, 2, 3 hernias discales si no cambias sus hábitos rutinarios. Entonces es un paciente que le toca cargar mucho peso. Entonces, si deja de cargar mucho peso, pues no trabaja. Entonces, ¿él qué hace? Pues sigue cargando el peso para poder trabajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de un procedimiento quirúrgico que no sabemos si le puede ir bien o le puede ir mal, tiene el riesgo de que vuelva a tener todas estas hernias discales. Pues vamos, doctora, a ver otro testimonio para que ustedes se identifiquen también si de pronto sienten estos dolores con los pacienticos que han tenido la oportunidad de atender en Medinatural. Doña María, ¿usted por qué razón vino a Medinatural? Por el dolor de cadera, sí, por el dolor de cadera. Y gracias a Dios estoy feliz ahí con los tratamientos,
Sí, gracias a Dios, sí. Y cuántas veces venir a los controles, sí, vengo a los controles. ¿Los tratamientos le han funcionado? Sí, señora. Uy, sí, yo estoy feliz por eso. Sí, señora. ¿Cómo era su ánimo antes de llegar a Medinatural y cómo se siente ahora? No, como era antes, pues, ay, pues triste porque para caminar, no, difícil. Y en cambio ahora, diferente. Sí, señora, muy bien. Me siento bien. Bien. ¿Usted le recomendaría a todas las personas para que vengan a Medinatural? Claro, sí, señora, yo le he recomendado a muchas personas, señores y señoras que sufren de las rodillas, de las piernas, de los pies, la cadera. Le digo, mira, en tal parte yo voy y allá es una maravilla. Mire, yo llegué allá sin casi poder caminar y mírenme ahora. Ya puedo irme a rumbear. Continuamos en Salud para Todo hablando de hernias discales, doctora, y hablando de la buena noticia que es la posibilidad de controlar el dolor, ¿no?, que generan estas hernias y de recuperar la calidad de vida de pacientes mayores, oiga, y de pacientes jóvenes, que es lo que más me asombra, que también pueden presentar esta condición. Sí, mira que es cierto. Mira que comentando el testimonio anterior, mira que es una paciente ya adulta mayor y mira lo que decía al final del testimonio, ya me puedo ir hasta rumbear, me puedo ir a bailar. Entonces mira que se les devuelve alegría, se les devuelve ganas de vivir, porque eso es lo más importante. Tú con dolor pierdes todas las ganas de vivir. Entonces si le quitas el dolor, le devuelves esa esperanza, gracias a Dios también, de eso, de vivir, de seguir alegre, de estar con sus hijos, de estar con sus nietos. Eso es lo más bonito y mira que no hay nada tan gratificante como eso, de que un paciente se siente contigo y te diga, doctora, usted me cambió la vida, ¿por qué? Porque volví a vivir, los hijos, doctora, me cambió mi mamá ya se ríe, ya habla, quiere salir, quiere caminar, eso es lo más bonito en cuanto a los pacientes adultos mayores, pero los pacientes jóvenes, preocupados, y nosotros, por ejemplo, cuando tú eres joven, uno empieza a pelear, pero ¿por qué me da a mí? ¿Pero porque yo tengo esto? ¿Pero porque fue a mí? No, hay una solución, no hay que pelear con la enfermedad. Si ya la tienes, hay que buscar una solución que no te lleve a tanto riesgo, porque muchas veces por lo que te hablábamos, por los medicamentos, por la necesidad de quitar el dolor y esa, pues la intranquilidad que les da, tú buscas lo que sea. Entonces, y llegas a complicaciones mayores. Entonces, hay una solución que te quita el dolor, que te devuelve vida, que te devuelve las ganas de vivir sin ser, primero, tan invasivo y segundo, pues mejorándote la calidad de vida. Doctora, si el paciente asiste a nuestro sistema de salud, se va a encontrar, hablábamos anteriormente, con analgésicos, con medicamentos que le van a ayudar a quitar el dolor, que pueden tener efectos secundarios y que si los deja de tomar, pues el dolor puede regresar. Hablemos de Medinatural, ¿cómo es el tratamiento? Entonces, nos decía anteriormente, la paciente con la primera aplicación o el primer tratamiento ya puede dormir tranquilo esa noche. ¿Qué debe hacer los siguientes meses? ¿Se puede recuperar al 100% o en adelante debe manejarlo con tratamiento? ¿Cómo funciona? Mira, es feo comparar, pero hablemos. Si tú vas a la EPS, el neurocirujano te dice o el ortopedista, terapia física y analgésicos o acetaminofén y nos vemos en 6 meses. Y vamos a pedir la cita a 6 meses y pues no, es a 1 año casi. Entonces esa paciente ese paciente queda desprotegido durante 1 año. Nosotros, ese es el cambio tan radical que nosotros le estamos dando, porque entra el paciente, yo le inicio tratamiento, pero a los 3 días lo vuelvo a ver, para ver cómo va el dolor, para seguir con el tratamiento. Cuando empezamos a espaciar esos controles, cuando nosotros estemos completamente seguros que el paciente empezó a disminuirle el dolor y está mucho mejor. Antes los tenemos muy controlados. ¿Por qué? Porque es necesario, por eso es la efectividad tan alta. Porque yo te veo hoy, en 3 días te veo, el dolor ha bajado, volvemos a vernos en 3 días. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo esté segura de que tú como paciente mío, vas a estar tranquilo, vas a empezar a moverte mejor, y empezamos a espaciarnos. Yo tengo pacientes que veo cada 6 meses, 8 meses, sin dolor, van a control. Doctora, ¿cómo estás? No, bien, estoy sin dolor, siga con su vida común y corriente.
¿Cuándo volvemos a retomar o cuándo volvemos a hacer algún tratamiento? Cuando empecemos nuevamente a inflamarnos o producir dolor o tengamos otra molestia. Pero lo más importante que hemos perdido nosotros por el sistema es controlar muy bien el paciente. ¿Para qué? Para estar seguros de que lo estás mejorando. Hablamos de que en días el resultado, mejor dicho, es inmediato. Supongamos, doctor, hablemos de 6 meses, 8 meses, 1 año. ¿Qué pasa con ese paciente después? Mira, nosotros los tenemos seguido, los estamos controlando cada 2, 3 días, después los empezamos a ver cada 8 días, después cada 15 días, después cada mes. ¿Por qué? Porque estamos tranquilos que no tiene el dolor, pero siempre hay que controlar para evitar que te devuelvas al episodio o como cuando entraste conmigo a la primera consulta. Por eso te digo, hay pacientes que pueden durar 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años muy bien, pero eso no quiere decir que no te controle. Igual yo tengo que estar tranquila que tú estás sin dolor, que tú estás haciendo tu vida normal sin dolor. Por eso son los controles. ¿Es posible que el disco se pueda reacomodar? Lo que pasa es que tienes que desinflamarlo. El disco tú lo ves y está acomodado. Lo que pasa es que es como si tú tienes tu disco, tienes esta manito, pero de esta manito me salió como una orejita. ¿Por qué? Porque esta piel se me fue para un lado y se me inflamó. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Desinflamar este pedacito para que el disco vuelva a estar en su posición normal. Entonces, si yo desinflamo, quito la hernia. Se va. ¿Es posible que el paciente vuelva a padecer de otra hernia posteriormente? Claro, por lo que te digo. Si son pacientes obesos, tienen un sobrepeso, están pesando, no sé, 80, 90 kilos y miden 1,50. No están en sobrepeso, sino ya tienen una obesidad grado 2. Pero si yo no controlo la obesidad, el riesgo es muy alto que vuelva a presentar una hernia discal. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Te quito el dolor, te desinflamo la hernia discal, pero te pongo a dieta. ¿Por qué? Porque tengo que quitar el factor predisponente, que es el sobrepeso. ¿Para qué? Para que no tengas el riesgo. Yo tengo pacientes, Cris, que comienzan tratamiento, pero uno tiene que ser muy consciente y tiene que ser un chip acá. Si soy obesa y tengo sobrepeso, tengo que cambiar la forma de comer, tengo que aprender a comer. Yo tengo pacientes muy juiciosos que en tan solo 1 mes pueden bajar 10 kilos sin descompensarse, porque eso es lo más importante. Las personas creen que dejar de comer te baja de peso y no, alteras completamente el metabolismo y aumentas de peso. Entonces nosotros también los ponemos a dieta. Yo cada vez que van a consulta los peso. ¿Para qué? Para que ellos miren que bajan de peso y saber y yo estar tranquila que están haciendo lo correcto. Saber comer, que también es muy importante. ¿Cuáles son entonces los tratamientos, doctora, que Medinatural nos puede ofrecer para manejar la hernia discal? Bueno, primero biopuntura, que es el procedimiento que te digo, que es administrar medicamentos homeopáticos. Estos medicamentos que administramos con la biopuntura es de un laboratorio a nivel internacional, es un laboratorio de Alemania. Nosotros es lo mejor que hay en este momento a nivel mundial, ni siquiera es de Colombia, a nivel mundial de medicina homeopática. Nosotros trabajamos con ese laboratorio, ¿por qué? Por la efectividad. Entonces, primero es la biopuntura, que lo que vamos a administrar el medicamento a nivel de la paravertebral. Lo segundo que tenemos es el cannabis, que lo que hacemos es medicamento tomado, administrado y supervisado por nosotros. Entonces eso le va a quitar la neuropatía. Lo otro también que tenemos es el superinductivo, que es la máquina de última tecnología que te conté y les conté, para que por medio de ondas magnéticas te quito el dolor. Mira, entran los pacientes, puede que estén sin poder caminar y salen de la IPS en ese mismo momento, después de todos sus procedimientos, caminando. Me imagino también, doctora, pues que en todos estos años de experiencia, atendiendo tantas personas con diferentes diagnósticos, puede llegar a alguien con la hernia discal y le descubren que también padece además de otras condiciones y los tratan de forma integral. Claro, ¿por qué? Porque es importante tratar muy bien al paciente. Mira que nosotros tratamos la hernia discal del paciente, pero también conocemos toda la familia.
Es importante, que es lo que se nos ha olvidado a nosotros los médicos, a muchos médicos, que tú vas a una EPS o a una consulta y el médico está así en su computador, ni siquiera te mira, ni siquiera te da la cara, después te transcribe, nos vemos en 6 meses. No, nosotros conocemos el paciente, conocemos su familia, conocemos con quién vive, cuál es la parte emocional del paciente, y por eso también es la efectividad del tratamiento, Cris, porque muchos dolores son de acá, son dolores del alma. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos su queja principal, que es la hernia discal, pero también de ladito vamos a mejorar la parte emocional del paciente. Doctora, lo que nos falta es tiempo para continuar hablando de temas como este, del que nos interesa aprender muchísimo más, pues conocer finalmente qué es lo que me causa el dolor, que yo creo que todos queremos llegar a ese punto, y por supuesto saber que hay una solución. Pero lo más importante, doctora, es que nos recuerde los teléfonos, las sedes, para que todos los teleamigos que nos ven a esta hora de la tarde sepan que pueden llamar a este lugar donde les van a solucionar esas condiciones. Claro, Cris, nosotros tenemos sedes acá en Bogotá, en Tunja, en Fusagasugá, en Ibagué, en Neiva. Estamos intentando llegar a Medellín, a Barranquilla, pero prontamente, con ayuda de Dios, lo vamos a hacer. Tenemos, el número nacional es el 702-5503, pero los números de celulares están en la parte inferior. También nos pueden encontrar en redes sociales para que vean, como vieron hoy, todos esos testimonios que tenemos, porque no es uno, son muchísimos testimonios que tenemos. Lo pueden encontrar en Facebook como Medinatural IPS, y en Instagram también estamos como Medinatural IPS. Tenemos nuestra página web que es medinatural.com.co. Doctora, ¿nos vuelve a visitar pronto? Sí, claro que sí. La esperamos entonces, y a ustedes también queremos agradecerle por cumplir esta cita siempre de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Recuerden que pueden sugerirnos los temas de su interés, alguna enfermedad de la que quiera conocer más o que quiera aprender a tratar desde su hogar. No dude hacerlo a través de @teleamiga en Facebook, Teleamiga TV en Instagram y canal Teleamiga en Twitter. Nos vemos mañana con un nuevo tema y con un nuevo especialista. Chao, chao. We'll be right back.